Hola a todos, gracias por acompañarnos a este nuevo video. Hoy platicaremos un tema muy interesante. ¿Por qué hay personas que no pueden soltar, aunque sepan que algo les está haciendo daño? ¿Por qué te quedas donde sufres, pero te da miedo irte? Te diría que no es porque seas débil. Esto se llama apego. El apego no es solo algo que pasa en la infancia. Lo vemos todos los días, en relaciones, en recuerdos, en las formas de ser. Es esa sensación de que no puedo dejar esto, aunque en el fondo sabes que debes hacerlo. Y la pregunta no es ¿por qué te duele? La pregunta es ¿qué estás sosteniendo ahí? ¿Qué opinan, chicos? De estos apegos maravillosos y frustrantes y dolorosos, pero nos gusta vivirlos. Sí, justo creo que se han puesto de moda, y digo de moda porque, bueno, pues las redes sociales hacen mucho alusión a los apegos, ¿no? Como un poco a nivel pedagógico, digámoslo así, ¿no? Apego fulanito tal. Y entonces eso hace, no sé si les ha pasado, pero que en la parte clínica, pues el paciente ya llegue y te diga, yo tengo apego ansioso y mi pareja apego evitativo, ¿no? Y entonces ya está entre ellos formaron sus mezclas y como los horóscopos, ¿no? Lo siento un poco como cáncer con ascendente no sé qué, y entonces por eso somos el uno para el otro. Y digo, no es que esté errado, o sea, en realidad llegan a veces con muy buena información, pero el tema no es nada más entenderlo pedagógicamente, sino saber qué es lo que pasa. Justo hoy platicaba con un paciente en la mañana y hablábamos, ¿no? De estos apegos, porque me acordé por el ejemplo, y justo veíamos cómo las vivencias en la infancia y con nuestros cuidadores primarios, pues sí o sí impactan en la manera en la que nos relacionamos a futuro. Ahora, no siempre es así tal cual de cajita de cereal de paso uno, paso 2, paso 3. Si fuera así de fácil, pues creo que rápidamente los pacientes encontrarían respuestas y se irían. No, a veces pues son más cosas lo que configuran estos vínculos, pero precisamente hoy por eso queremos aterrizar estos tipos de apego y cómo ello influye precisamente en la forma en la que nos vinculamos. Me parece que no siempre es con la pareja, a veces también es con la familia, en los trabajos, y bueno, creo que ahí podemos hablar de muchos otros entornos donde el apego se percibe. No sé qué piensen ustedes. Wow, wow. Yo diría como un poco como siguiendo a Ara, ¿no? Lo que me asusta pero me gusta, ¿no? En esa parte de cómo me voy quedando con los apegos. Y fíjate, claro, estoy completamente de acuerdo, pero es como esa parte que bien dice, ¿no? ¿Qué es lo que encuentro en esa persona, pareja, como le quieran llamar, ¿no? Para evitar como solo referirme a pareja, ¿no? ¿Qué es lo que me está dando? ¿Una seguridad? Una falsa seguridad, un falso sentimiento de aceptación. ¿Qué es todo eso que me faltó en aquellas etapas de la vida? Porque bueno, si bien no me quiero enfocar completamente nada más como en la infancia, que es donde viene todo, pero es como esa parte de qué es lo que estaba buscando. Una mamá, una papá, una figura primaria que me dé todo eso que yo quiero. Porque muchos de los apegos pueden venir de ahí, ¿no? Este apego como evitativo de nunca tuve como ese cariño, nunca tuve como esa persona que me pudiera hacer sentir, o cuando la tuve se fue, me abandonó. Y que bueno, insistiré en algún momento, ¿no? De repente tenemos como estos términos como tan novedosos, pero pues finalmente ya eran llamados desde antes con otros nombres. ¿No? Esta parte de este apego evitativo, pues yo lo podría llamar como esa falta de amor, ¿no? Esa falta de sensibilidad del control, de encontrarte, de sentirte seguro y protegido. ¿No? Ahora lo podemos llamar como un apego evitativo o otro tipo de apego, pero finalmente es, ¿qué quiero yo? ¿No? ¿Por qué me quedo ahí cuando la persona me dice me voy a ir? Y entonces, recordaba ahorita el video de migajeros, ¿no? En esa frase que decía, sale, ¿no? El que come migajas no se llena, completamente estamos ahí. ¿Qué es eso que por más que la pareja da, a pesar de que sabemos que está mal, seguimos sin llenarnos? Seguimos sin tener como
personalidad, autoestima, narcisismo primario, amor propio, como le quieran llamar, porque insisto, tenemos términos para todo, ¿no? ¿Qué es eso que estoy encontrando ahí? ¿Qué es eso que pongo en la otra persona? En estas idealizaciones, en esas expectativas, que la realidad es diferente, ¿no? Porque de ahí podríamos entrar como al tema de, pues cada quien va a la realidad o lo que quiere ver. Porque la otra persona puede que no nos dé nada, pero nosotros creemos que nos da todo. Y de ahí, pues es donde viene toda la situación bien padre en esta parte de los apegos y lo que necesitamos. Pero bueno, vamos iniciando, chicas, ustedes dirán. Oye, y ahorita, por ejemplo, ¿no? Este apego a las personas. Porque si lo ponemos en una relación, muchas no funcionan. Duelen más de lo que dan, pero aún así no las soltamos, seguimos ahí. ¿Por qué? Porque no es solo la persona, es lo que está representando la persona. ¿Qué puede estar representando? Compañía, validación, historia, identidad. Entonces, a veces en la relación no te quedas por amor, te quedas por miedo a lo que puede venir después. Y prefieres estar ahí, ¿no? Por mencionar algo de lo que son los apegos en las relaciones. No sé cómo ven. Wow, fíjate, yo ahorita que te escuchaba es como la otra parte también, ¿no? De hago un apego porque sé que la persona siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces es como, sé que va a estar 24 horas, va a estar como muy disponible, va a estar como esa parte de fantasear un poco también, ¿no? O sea, no importa lo que me haga, pero está, ¿no? En muchos tipos de apego, pero en algún momento conocí a una persona que en verdad me daba mucha risa cuando la escuchaba, ¿no? Decía, es que yo no voy a crear apegos porque no quiero que me lastimen. Yo dije, pues desde ahí hay un apego, ¿no? O un muy mal apego, pero hay un apego porque es un apego, ahora le llamarían evitativo, ¿no? Intento no generar como una relación para no ser lastimado. Y desde ahí uno empezaba a pensar, ¿no? ¿Qué tanto podrá haber pasado esa persona para intentar evitar, ¿no? O tener un apego, como si bien ahorita decía Sara, a las personas, pues a los objetos, ¿no? A estas inteligencias artificiales, ahora ChatGPT y toda esa parte donde pueden platicar y donde se pueden sentir seguros y donde saben que no los van a abandonar, ¿no? Entonces, yo diría que muchos de los apegos vienen como de esas heridas de abandono, que en algún momento también ya hablamos como de esa parte del abandono. Y pues, ahí si no nos han visto, busquen el video, pero ahí está también como mucho de lo que pueden estar pasando. ¿Qué tanto me da miedo? Y le llamo apego evitativo, apego bla bla bla. La verdad que ni me lo sé porque en verdad es como que me estresan tantos nombres y digo, pues simplemente es un no tener eso que ahora le llaman responsabilidad afectiva y dejarlo como muy a la ligera. Y sobre todo, yo voy más hacia cuál es el miedo que te lleva hacia renombrarlo, eso que sientes ahora como un apego a algo. Sí, o sea, ¿qué te está diciendo, no? Yo creo que el mensaje que queremos compartir es qué te está diciendo, porque sí, como bien lo dices, ¿no? Están, o sea, pueden ustedes buscar los tipos de apego y digo, ahorita daré el ejemplo de alguno, pero es qué te está diciendo, porque ahora a mí me parece una maravilla que tengamos los nombres de las cosas, algo que a lo mejor en nuestra época, ¿no? Pues no había, ¿no? En la infancia y en la adolescencia tanta información al respecto, pero qué bueno que lo tengas, pero no es solo la etiqueta, sino el qué te está diciendo ese tipo de apego de la forma en la que te vinculas. Por ejemplo, ahorita que decías justo, ¿no? De los tipos de apego, David, pues está el famoso apego ansioso, que tiene que ver precisamente
precisamente con este miedo intenso que da el abandono o esta necesidad constante que tienes de sentirte validado o los celos o depender todo el tiempo de la otra persona. Y eso pues en realidad pienso, ¿no? O sea, si ustedes se ubican por ejemplo en este tipo de apego donde todo el tiempo quiero que esté la persona, que me conteste, que esté cerca de mí, bueno, habría que ver y revisar en la infancia precisamente qué fue lo que sucedió, qué pasó con esas principales figuras que ahora te sientes ansioso cuando la persona no está o que quieres tener el control y que todo el tiempo esté contigo. Y justo por eso jugaba un poco con esto y bromeaba de no es una receta de cocina, o sea, no es, ay, pues es que apego ansioso pasó esto forzosamente, o sea, a veces coincide, pero no siempre hay esta misma historia, porque cada caso es diferente. Más bien habría que ver qué te dice eso. Si ya te catalogaste como un apego ansioso, evitativo, tú, tu pareja o quien sea, pues entonces habrá que ver qué me está diciendo eso de mí, de mi historia, y precisamente lo más importante es si lo quiero frenar o no, que creo que también aquí viene esta parte, ¿no? Sí. Y es también algo así. Ay, adelante, Lau, adelante. No, lo estaba escuchando y bueno, yo pienso el apego como pues algo que efectivamente todos los seres humanos lo requerimos, ¿no? O sea, es algo natural, es algo que efectivamente necesitamos a otro ser humano. Creo que pues si no siempre, ¿no? Que a lo mejor, no sé, otras disciplinas podrían trabajar con eso, ¿no? Con no apegarnos a las cosas, con no apegarnos a las personas, ¿no? También es cierto que, pues, es algo que naturalmente se da. Ahora, esto que ahora llaman como varios estilos de apego, que yo tampoco me lo sé muy bien, pero que pienso que tienen que ver precisamente con que hay apegos, no sé, yo diría que de acuerdo a cierta intensidad, ¿no? Cómo nos apegamos a las cosas y a las personas y la manera en cómo lo hacemos, ¿no? O sea, la manera, quizá haya maneras más sanas en las cuales, bueno, puede uno interactuar y amar de una forma, por decirlo, más civilizada, ¿no? Y se va hacia otros términos en donde no puedo vivir sin otra persona, en donde no puedo estar si no me llama cada 3 minutos o si no la encuentro, ¿no? Cuando no sé, tiene alguna situación y entonces eso genera pues mucha ansiedad, mucha angustia y en fin, ¿no? O sea, como que tenemos efectivamente varios estilos, pero también es cierto que, como decía, creo que Ale, y en realidad lo comentaban todos, que pues cada quien, ¿no? O sea, cada quien tendríamos que ver de manera individual cómo se relaciona esa persona, cuál es su forma de apegarse tanto a las cosas como a las personas. Y cuando ya se convierte en una pareja, pues es el doble, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que ver cómo se apega una de ellas a las cosas y a las personas y cómo lo hace la otra persona y cómo eso se convierte en pareja. O sea, es algo complejo, sin embargo, es caso por caso, ¿no? Yo creo que de alguna forma es así y además si nos ponemos pues, a buscar estos estilos de los cuales se hablan, yo siempre he dicho que es un poco como los nombramientos que hacen en la psiquiatría, ¿no? Un poco, y les voy a decir por qué. Por ejemplo, está el apego seguro, está el apego inseguro evitativo, está el apego inseguro ambivalente y está el apego inseguro desorganizado, ¿no? Entonces, si uno se va dando cuenta, ¿no?
Por ejemplo, el apego seguro es el que es, bueno, de alguna forma se vive con confianza, comunicación abierta, respuestas oportunas y reguladas, por ejemplo. El apego inseguro, evitativo, evita la cercanía, las emociones, y así nos podríamos ir por cada uno, ¿no? Ahora, siempre lo he pensado así, ¿no? O sea, si no tenemos todos, hasta cierto punto, todos entremezclados, ¿no? En algún momento de nuestra relación en pareja, en algún momento en relación a las cosas, en algún momento, sí, la situación aquí es, creo que la que prevalece, ¿no? La que podríamos de la manera en pudiéramos como generalizar, pero de manera muy particular y, insisto, caso por caso. Yo diría, Lau, que ya a todos nos dijiste apegos desorganizados, ¿no? No, Ya todos estamos ahí, y yo ¿no? incluyéndome, entonces. Pero fíjate, me quedaba, y a lo mejor diré una sandez, ¿no? Pero me quedaba como pensando que sí es como, no sé si recuerdan en la carrera, como aquella pirámide de Maslow. En algún momento también se puso de moda en todos lados de la pirámide de Maslow de las 10 cosas de internet, ¿no? Pirámides de Maslow de las redes sociales, pirámide de Maslow. Ahorita pareciera que escuchando cómo lo decías, Lau, y ahorita lo que nos decías de los apegos, pues es como esa parte, ¿no? Apego evitativo, el primer renglón de la pirámide de Maslow. Apego no sé qué, el segundo, ¿no? Y el apego 3 y el último como que lo mejor que es ir a terapia, recuerden, ¿no? Estar ahí, ¿no? Para llegar como a esa pirámide de Maslow de la perfección. O sea, de repente pareciera que se escucha muy, en serio, de verdad. Digo, de repente tenemos como nombres muy rembombantes, como ahora apego y todo, pero al final es como esa parte, la necesidad, ¿no? La seguridad, la protección, lo que necesitabas, y son llamadas desde siempre desde el psicoanálisis todas aquellas faltas que nos hacen como seres humanos. Que como bien lo dices, Lau, claro que todos tenemos que pasar por ese lado, porque el ser humano siempre tiene que estar como en esa falta y en esa búsqueda de estar encontrándose y reencontrándose y resignificando para no repetir, ¿no? Por ahí Freud lo decía en algún momento del psicoanálisis. Por eso yo siempre lo he dicho y seguiré con mi bandera de que el psicoanálisis es lo más actual que puede haber. Y eso que ya tiene miles de años, ¿no? O cientos de años. Porque al final le cambian el nombre, pero sigue siendo lo mismo. Ahora le llamamos apegos a esas necesidades, a esas faltas que se descubrieron hace tiempo. Ahora le llamamos algo más a lo que ya veníamos hablando. Y entonces es como esa parte de, ¿en qué parte de, ay, insisto, se la una sandez, de la pirámide de Maslow de los apegos estás? ¿No? ¿En qué parte vas a querer estar y en cuál te vas a querer quedar? ¿O qué necesitas para llegar a esa parte de la autorrealización y realmente empezar a tener relaciones que realmente puedan satisfacerte completamente? Porque si no lo vemos desde ahí y solamente nos quedamos como en la parte de, pues yo tengo un apego desorganizado porque estoy entre el ansioso y el evitativo, o entre el seguro, o el no sé qué, y bla, 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 y solo nos quedamos como en esa parte, pues es como pues, pura basura mental ahí, ¿no? Es como puro, siempre les digo a mis pacientes que luego ocupo, ejemplos bien sucios, ¿no? Pero es como ir y vomitar y nomás te lo vas y te lo vuelves a comer y ni siquiera haces nada para estar bien. Entonces es como si realmente tú identificas tener un tipo de apego, pues ve a una terapia para saber por qué lo estás teniendo. No solo lo vomites o hagas esos test de Facebook, TikTok o bla, 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 para decir, ahora yo soy un apego inseguro y andas por la vida así de, ay, mira, ya tengo mi banderita de apego evitativo, ¿no? O sea, no, realmente toma conciencia y hazte responsable de lo que está pasando contigo. No culpes a los demás. Pero bueno, yo con eso cierro con mi pirámide de Maslow de apegos ahora, ¿no? A ver qué tal nos va, chicas, porque, híjole.
Yo a mí me gustaría cerrar con que precisamente no son definitivos, o sea, no es la etiqueta, que justo es lo que queríamos compartir, o sea, está bien que lo sepan y que lo lleven a sus terapias, o si no van a terapia, pues llévenlo a terapia, porque no es nada más quedarse con eso. No son definitivos, no es para etiquetarse, que les permita entender, o sea, si ya de plano ya se van a adentrar en el tema, que les permita entender, pues, por qué se vinculan de la manera en la que se vinculan, ya sean con pareja, con trabajo, con familia. Y lo más importante y que me gustaría dejarles es que esto se puede transformar, o sea que en realidad no es un destino, ¿no?, final, ni que así va a ser siempre, sino que pues si ya eso les está generando ruido, hay que buscar la manera de transformarlo. Muy cierto, yo terminaría con esta parte de se puede transformar, sí, pero debemos darnos cuenta que el apego es miedo. Miedo a estar solo, miedo a cambiar, miedo a enfrentarnos a ese vacío que muchas veces tenemos. Porque no nos estamos apegando a lo que tenemos, nos estamos apegando a eso que nos da miedo perder dentro de nosotros mismos. Y soltar, pues, no es dejar de querer a lo que te gusta, ¿no? O lo que necesitas, es dejar más bien de sostenerte con una persona, con sus mismos vicios, los que pudiste haber creado. Entonces creo que aquí esta parte para mí es importante. Si tú sientes que necesitas demasiado a una persona, yo te diría, analiza, ve cuál es el miedo que estás viviendo que te está provocando esa necesidad. Y ya una vez que lo puedas identificar, pues acude con un psicólogo profesional porque él te va a facilitar más ese camino.